Hola, yo soy Juan Pablo Cotes y bienvenido a La Cura Espiritual. Bueno, el día de hoy estoy muy contento de que estés aquí, ya que yo veo este video como un mecanismo para que cualquier persona empiece a estudiar sobre espiritualidad. Y como ven en el título del video, vamos a hablar sobre la historia y el origen de la espiritualidad y la magia. Vale la pena recalcar que este video nos habla de la historia conocida como científica que nos han contado a lo largo del conocimiento colectivo común. Y ya hay otra historia de la espiritualidad que es más bien como, por explicarlo de alguna forma, la ciencia nos explica la historia de una forma y la espiritualidad nos cuenta esa misma historia de otra forma. ¿Por qué? Porque tienen en cuenta cosas diferentes. Así que hoy particularmente, ya que este es un video como para los recién iniciados, es desde el punto de vista de la ciencia, o sea, de la historia normal. Ya luego podemos hablar un poco más a profundidad de la historia contada desde el plano espiritual, pero ya eso es como un material un poco más avanzado. La idea es que aquí voy a ir como explorando o haciendo como una especie de revisión entre los países, sus sociedades, etc., años, épocas, para así poder construir como los distintos tipos de creencias que se fueron formando a lo largo de la historia. Pero la realidad es que todos tienen como algo en común, y es el comienzo. Y pues realmente este comienzo de la historia, digamos que viene desde la necesidad intrínseca del ser humano por ver de dónde venimos. De dónde venimos, donde comenzó todo, es como justo esa curiosidad de que el humano se pregunta quién soy, qué soy, para dónde voy, etc. Y es como si le crea como una especie de crisis existencial de el por qué o el para qué, cuál es su propósito. Y pues bueno, nosotros podemos ver como los primeros vestigios de esta espiritualidad hace aproximadamente 40.000 años en el Paleolítico Superior. Y aquí nosotros podemos identificar como las primeras prácticas chamánicas o rituales. Y bueno, aquí me voy a dar un poco de lectura para que si son como, quiero darles los datos súper precisos. Digamos que el primer vestigio se encuentra en cuevas. En las cuevas de Chauvet en Francia, hasta las cuevas de Altamira en España, y en las pinturas rupestres en la región de Kimberley en Australia. Es decir, todos los seres humanos en estas representaciones de las cuevas tendían a relatar como momentos cotidianos en donde tenían experiencias con la naturaleza, con sus ancestros, o sea, como que todos los hitos importantes que marcaban la historia de esa tribu particular eran registrados ahí. Y digamos que ahí empieza como una especie de culto a la naturaleza y también a los ancestros. Y digamos que este aspecto del chamanismo realmente se ve en absolutamente todas las culturas de la Tierra. En el uso de hierbas, danzas, rituales, o sea, hay como una profunda conexión entre esas observaciones que los hacían pensar o conectar con sus cuerpos y conectar también con su comunidad. Y digamos que todos estos como rituales, trances, usos de medicina, etc., al final todos también tenían como una función particular y es sanar y proteger a los miembros de la tribu. Y digamos que ahí es como en este búsqueda de la protección o de la sanación se crean como se empieza a ver la frontera entre lo que se puede controlar materialmente y los aspectos que son como intangibles o de incertidumbre, que están como ocultos a simple vista. Y justo esto era como buscar la forma de disminuir esa incertidumbre a través de estos procesos ritualísticos.
Y de alguna forma y desde mi punto de vista, siento que estas personas, los chamanes, pudieron encontrar a su alrededor esa conexión con lo divino. O sea, como que pudieron recoger como esa sabiduría y decir, vamos a ordenarnos para crear valor a nosotros mismos y también como en relación con el resto de la naturaleza. O sea, empezaron a ver con una mirada más despierta cómo estoy yo conectado con todo el ecosistema. Ya luego empezaron a surgir nuevas civilizaciones que ya fueron como cada vez más organizadas. En este caso, y está pues, justamente también asociado a la agricultura y al estilo de vida sedentario del ser humano. Más o menos al 3000 a.C. en Egipto se empezó a adorar o como a ver una fuerza llamada, o que ellos llamaron Eka. Y Eka era como una fuerza fundamental que habitaba pues, en su vida cotidiana. Los egipcios creían que Eka era la energía que permitía a los dioses crear el mundo y a los humanos influir dentro del mundo. Y digamos que como esta fuerza que ellos identificaron estaba relativamente atada, o bueno, no relativamente, directamente atada a los ciclos de vida. O sea, a los ciclos de vida y muerte, reencarnación y resurrección. Y por eso, digamos que el tratado que más engloba los rituales póstumos y funerarios de ellos y también de reencarnación de alguna forma, están asociados a el libro de los muertos, que fue escrito más o menos década arriba, década abajo, o bueno, siglo arriba, siglo abajo, en el 1550 a.C. Luego viajamos un poco más y nos vamos a China. Las prácticas espirituales y mágicas estuvieron muy fuertemente enlazadas con la filosofía y la medicina. Digamos que el libro que mejor engloba esas filosofías y visión de la medicina es el I Ching, o también conocido como el libro de los cambios. Y digamos que ahí en el I Ching lo que se busca también es, o sea, empieza a apreciarse la adivinación como parte de toda esta como tradición. Digamos que estos procesos de la búsqueda de la salud combinados para la filosofía están como, o sea, yo lo pudiera extrapolar al concepto europeo de la alquimia, que es el proceso de cómo las cosas que hay en la naturaleza, la energía, etc., el sol, la tierra, todo, y como los dioses que habitan en cada proceso, en cada cambio, justo tenían como esta búsqueda por generar como una búsqueda de la inmortalidad o de la salud perfecta. Y digamos que si lo leemos con ojos de como materialistas, de alguna forma, pues sí, todas esas prácticas mejoran la salud física, pero también si lo leemos desde un punto de vista más bien como sutil, también esto nos enseña cómo purificar nuestro cuerpo y cómo desintoxicarnos para que la energía que habita en nuestro cuerpo, que para ellos es como el chi, fluya correctamente. Ahora nos movemos hacia la India y aquí empezamos a ver las tradiciones Rig Veda, que aquí me voy a ayudar un poquito. Y bueno, el Rig Veda como tal es uno de los textos más antiguos de la humanidad, compuesto entre el 1500 y 1200 a.C. Contiene himnos dedicados a los dioses, así como rituales para invocar su favor. Digamos que toda esta tradición trae consigo como un grupo de mantras, rituales, sacrificios, cosas para pues justamente relacionarse como con esta energía superior y deshacerse de la energía inferior. Luego, mucho más tarde, por allá en el siglo VI a.C., se empezó a desarrollar el budismo, que empezó a integrar estas prácticas esotéricas de realizar meditación. Esotérica refiere a el trabajo interno.
Y se empezó también a desarrollar una práctica llamada el Vajrayana, que buscaba la transformación a través de muchos tipos de actos ritualísticos. Ahora nos movemos para este lado del charco, en Mesoamérica, en donde tenemos ya las tradiciones mayas y aztecas. Y en mi opinión, estas culturas son de las más como ricas en variedad y en historias. Tienen como una cosmología demasiado, o sea, que para mí es como está muy bien atada. Y bueno, y estas culturas desarrollaron su religión, o más bien su tradición o su sistema de creencias, aproximadamente entre el 2000 antes de Cristo y el 900 después de Cristo. Y básicamente ellos construyeron todo su sistema de creencias en base a la observación de las estrellas, en ver cómo el cosmos se ordenaba para ellos ordenarse en función de eso. Ahora otra vez nos brincamos al otro lado del charco y nos vamos a Mesopotamia, que más o menos en el 2000 a.C. los babilonios y los sumerios practicaban una magia profundamente arraigada a la adivinación. Y pues bueno, estos se dividían como en dos categorías diferentes. Los Barú, que eran básicamente adivinos, y pues bueno, ellos usaban unos métodos bien particulares, en mi opinión, que literal tomaban entrañas de animales y pues trabajaban con eso. Aquí. Y por otro lado tenemos los Asipú, que son exorcistas. Literalmente ellos realizaban ceremonias específicas para la expulsión o exorcismo de demonios. Además de también, pues, curar enfermedades, etc., a través de esos mismos procesos rituales. Y digamos que un texto que nos sirve de ejemplo sobre este tipo de prácticas es el la tabla de Maglú del siglo VII a.C., que básicamente es como un rito complejo para alejar la magia negra, o sea, como que todo lo nocivo. Ahora nos movemos hacia Europa, que más o menos en el siglo VIII a.C. ya vemos en la Grecia antigua, pues toda esta historia sobre los dioses griegos, de cómo era su relación, digamos que en este mundo que está tan occidentalizado, yo siento que ya todos de alguna forma hemos estado en contacto con este tipo de mitologías. Y pues bueno, este tipo de prácticas este tipo de religión o mitología, cosmovisión más bien, jugaba un papel fundamental en la sociedad. O sea, como cosas como el oráculo de Delfos, que literalmente los adivinos, los eruditos, etc., todas estas personas que estaban como otro tipo de chamanes, jugaban un papel fundamental en la toma de decisiones personales y políticas. Se puede ver más claro de cómo funcionaba la relación de estas personas mágicas con el resto de la sociedad. Y digamos que eso se repite muchas veces en los otros puntos de la historia, pero aquí yo siento que nos permite como ver como con mucha transparencia, se pudiera decir. Y bueno, también ahí yo siento que podemos incluir un poco a los romanos en Roma, que pues básicamente yo siento que eso fue como o sea, es lo mismo que los griegos en mi opinión, pero con otros nombres. O sea, en vez de llamar el dios Ares, ellos lo llamaron Marte. Yo los veo como que empezaron a combinar impulsos de conciencia con astrología. Y que también, igual los aztecas, etc., como que veían, no, es que en las estrellas hay mensajes, hay respuestas. Y yo creo que es como la misma búsqueda de ver en el cielo o ver en algo más alto como esos impulsos o esas energías
que nos influyen. Luego nos podemos ir un poquito más al norte y ya ahí tenemos las culturas nórdicas y celtas. Y pues bueno, y ellos ya tienen obviamente su propia cosmología con Odín, con Thor, con pues todo Marvel. Y bueno, digamos que particularmente la práctica que yo resalto más está más asociada al uso de runas. Que las runas eran pues su alfabeto y con ellos escribían, pero para ellos esas letras, esas palabras tenían vida, tenían conciencia, y que a través de la conciencia que habitaba en cada letra, eso los podía como conectar con ese impulso particular. Entonces es decir, no, es que si yo tengo la runa de tal cosa, esto va a acercar esa energía a mí, o por el contrario, si yo tengo esta runa, esta energía se va a alejar de mí. Entonces viene como, yo siento que ya ahí se empieza a ver un poco más como el uso de la magia dentro de un aspecto más bien cotidiano. Y pues bueno, justo este conocimiento lo portaban los druidas, que básicamente eran personas que yo los veo como ermitaños, que se retiraban a la naturaleza para conectar con ella, aprender de ella, y justo también al conectar como con la energía o con los mensajes de la naturaleza, pues generaron las ceremonias, rituales, etc., que pues desde los matrimonios, bautizos, etc. Y también obviamente la generación de estos hechizos, o sea, esa información de alguna forma fue canalizada de los druidas hacia pues su población como tal. Y digamos que ya siento que abarcamos toda como Europa, o sea, como en rasgos generales, y podemos ver que toda la veneración de Europa de alguna forma está marcada muy directamente con la veneración a la naturaleza. O sea, de que en la naturaleza, con lo que ya todos vemos de alguna manera, que incluso está, o sea, como con los aztecas, etc., todo, es como el humano dentro de la naturaleza como parte del todo. Digamos que el humano en su sí que tiene como esta conciencia de separación, como que el humano no hace parte de la naturaleza, pero justo lo que todas estas tradiciones espirituales nos dicen es, no, todos somos parte del uno con la tierra. Bueno, ahora ya nos pasamos como, o sea, acabamos de hacer una revisión como de lo más antiguo. Ahora vamos a pasar una revisión a cosas como de la Edad Media, o sea, de que ya están un poco más cerca dentro de nuestra historia actual. Bueno, cerca en aspectos de que ya no son 10.000 años, sino que son en el 1500, una cosa así. Entonces, pues sí, es más cercano a nosotros. Y pues bueno, en la Edad Media, siendo que particularmente estuvo sumamente marcada la restricción de las prácticas espirituales, dada la aparición y organización de la Iglesia Católica. Pero igual, digamos que o sea, eso es como lo que sucedió, digamos, en Europa y luego en la colonización, etc., que pues ya ahorita lo vamos a tocar. Pero digamos que mientras había como una muy fuerte represión en Europa y en estas partes, en Occidente en general, por parte de la Iglesia cristiana, en el mundo islámico hubo más bien un florecimiento. Y aquí me voy a apoyar un poquito para leer, y dice, en el siglo VIII los alquimistas islámicos como Jabir y Jaham desarrollaron conceptos que fusionaban ciencia y espiritualidad, influyendo más tarde en la alquimia europea. Esta alquimia de que hablan los europeos es justamente como la relación entre los elementos de la tierra y cómo nosotros podemos usarlos para transformar la tierra misma. Pero digamos que todos estos misterios de los alquimistas, etc., están, o sea, aunque nos representaban con elementos del mundo exterior, realmente todos esos eran como símbolos del mundo interior. La ley de
correspondencia, como es adentro, es afuera. Digamos que esta visión de que, oye, si yo tengo unos elementos dentro de mí que yo puedo transformar, si los combino con este otro elemento de mí, o si me traigo este otro componente y así, y voy creando una nueva formación del ser. Y digamos que la alquimia, como la conocemos hoy, no pudiera ser sin que esto hubiera pasado en el mundo islámico también. Ya luego, en Asia, ya tenemos como igual como otros desarrollos, o sea, donde el de cristiana no puede hacer como influencia en términos territoriales. Digamos que en Asia también se vio como el desarrollo del sintoísmo, en el que ellos ya tenían como un tipo de reverencia o adoración a los kami, que son pues básicamente los espíritus. También se desarrolló el budismo Zen en Japón, que igual es una variante del budismo de la India, pero ya como es otra línea de conocimiento. Y justamente también como que buscaban algo similar en el que a través de la meditación, de la introspección, de estar como dentro de mí presente, encontrar la iluminación. Y pues bueno, además de toda la situación que estaba pasando en Europa, con el tiempo también igual así fuera de manera clandestina o bueno, en un nuevo aspecto como más bien científico. O sea, yo siento que en Europa, ya que no pudieron funcionar correctamente dentro de su espiritualidad normal, empezaron a hacer la alquimia como un proceso científico. Entonces digamos que ya personas como Paracelso y John Dee, que empezaron como a hacer estos procesos como del inicio de la química para comprender igual lo que yo comentaba antes, cómo los elementos de afuera interactúan para correlacionarnos con los elementos internos y ver cómo interactúan. Y crean como todo este conocimiento esotérico, utilizando como una especie de metáforas para pues justamente explicar estos procesos internos que ellos percibían. Digamos que los alquimistas ahí empezaron a hablar como este tema de que la piedra filosofal, que si la arca de la alianza, que si el elixir de la vida eterna, etc. Y que pues bueno, en materiales más avanzados van a ir explorándolo también. Y bueno, también vamos a movernos un poquito hacia el sur y estamos en África. En el caso de África, aquí pues sí se desarrolló como también, digamos que sus religiones tribales, en la que pues se hacían pues todo este tipo de prácticas, de sacrificios, ritos de iniciación de todo tipo, para igual los ritos de tránsito, etc. Y pues básicamente ellos tienen como algo muy característico, y es que su tradición fundamentalmente está basada en transmisión oral. Es decir, hay muy pocos textos, digamos, antiguísimos que nos puedan como dar fe de cuál era el conocimiento particular. Y justo también, si nos movemos un poco desde el origen de este tipo de práctica tribal, pues ya empieza con la aparición y colonización del cristianismo, empieza a haber algo que se llama el sincretismo. El sincretismo es la mezcla de dos religiones que aparentemente no tienen nada en común, pero de que manejan conceptos similares. Y digamos que aquí ya empezó a aparecer el concepto de la santería, que básicamente la santería consiste de que hay un santo católico que representa un impulso, pero los africanos le asignaron un impulso o un espíritu de lo que ya ellos contenían. Entonces era como, de alguna forma, adoraban el símbolo que la iglesia les pedía que adoraran, pero al final del día ellos lo llevaban era hacia su propia sistema de creencias. Entonces digamos que también, por ejemplo, esto pasó
un caso muy común para comprenderlo muy bien es la Virgen de Guadalupe. Esa Virgen es una combinación de una diosa de la fertilidad, me parece, de ellos, de los mexicanos, con la Virgen María. Entonces digamos que ya ahora, conforme empieza a existir como este intercambio cultural, pues empieza también las religiones a entremezclarse y empezar a generar como nuevos sistemas de creencias y nuevos caminos para comprender e interpretar la espiritualidad y la magia. Y ya yéndonos un poco más como al mundo actual, digamos que a raíz de la globalización, como les decía, pues ya la facilidad que existe para acceder a la información de otras culturas, otros contextos, otras realidades totalmente ajenas a nosotros, digamos que ha permitido un enriquecimiento global, en el que ya cada vez es más común de que, por ejemplo, instituciones rígidas, ¿no?, como teníamos a la iglesia, al menos aquí en Latinoamérica, ya cada vez se está desplazando. Obviamente todavía es un sistema de creencias muy vigente y que, digamos, está muy bien instalado en la comunidad, pero al final del día también ya se empiezan a incorporar prácticas como el tarot, el Reiki, la meditación, etc. Entonces ya empezamos a ver cómo las personas, siento yo, que están empezando a generar como un sistema de creencias a la medida. Y digamos que, bueno, en ciertos aspectos yo siento que eso es como correcto, crear un sistema de creencias a medida, pero que sea sistema, o sea, que haya orden dentro de la construcción de ese sistema. Porque digamos que decir, no, yo adoro a Dios de esta manera. Y digamos que ahí entramos a lo que está sucediendo ahora, que es la creación de la nueva religión moderna, que es el New Age. Y esto del New Age, en mi opinión personal, siento que es como están pervirtiendo un montón de mensajes antiguos, o sea, como están leyendo mal la información y simplemente están como entregando misterios así sueltos, como editados o cortados, que de alguna forma le quitan como la esencia o el mensaje puntual que la tradición de la que están bebiendo tenía para enviar. Entonces, cosas como, no sé, como el mal no existe. O sea, sí, pero no. Entonces decir como que no hay género, que el género no importa, que la dualidad no existe. Entonces como que ya uno dice, o sea, espérate. O sea, sí, pero tampoco así. O sea, en un paradigma alto de conciencia, decir que el mal no existe, pues sí, para Dios el mal no existe. ¿Por qué? Porque él ya está en singularidad y él pasó todo esto. Él lo ve como una cosa normal y natural. Pero para nosotros que estamos acá, el mal sí que existe. ¿Por qué? Porque estamos en el plano de la dualidad, el plano material. Entonces, igual esta conversación es más extensa para no salirme en propósito de este video. Digamos que la espiritualidad ahora mismo está viendo como muchos retos, dada la cantidad de información disponible, que pues si no hay como un correcto entendimiento de cada tradición, pues al final termina siendo, como lo que yo digo, una perversión o como dañar el mensaje. Ya, y digamos que siento que la búsqueda de este canal particularmente es evitar que el mensaje se perturbe. Porque al final, digamos, cosas como lo que también está sucediendo, que de la tecnoespiritualidad, que es como pretender mezclar a espíritu con la tecnología, o como generar experiencias espirituales a través de la tecnología, como que, o sea, ya eso empieza a tocar unos límites que, más que conectarnos con lo bonito, con el amor, pueden terminar más bien como fragmentando la conciencia. Entonces, sí, siento que cubrí todo. Aquí estoy viendo y sí. Igualmente, aquí está en esta reproducción
pues lo estoy como literalmente bien ordenadita, uno por uno, desde lo más sencillo, que siento que esto que vemos hoy es lo más sencillo, que puedas escuchar como por lo menos nombres, y tú dices, oye, esto de Enredadas me llama la atención, voy a investigar. Entonces digamos que ve este video, este contenido como el punto de inicio más básico para decir, oye, sí, quiero estudiar tradiciones nórdicas, o no, sabes que me quiero irme por tradiciones chinas, o quiero profundizar en tradiciones occidentales mucho más, y como que, bueno, maravilloso. Entonces, espero que este video haya sido de mucha utilidad para ti, y nos vemos. Bye.